Ángela, presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Comisionada Nájera, recientemente ustedes realizaron un viaje a Francia. Cuéntenos un poco el motivo de ese viaje. Muy buen día, Ronnie, a quienes nos ven, a quienes nos siguen. Efectivamente, este fue un viaje de intercambio de experiencias que fue patrocinado por la Unión Europea. Lo hicimos con el mecanismo francés, en virtud que el mecanismo francés es un mecanismo, yo diría, con un prestigio muy grande en Europa, es un mecanismo referente que, dicho sea de paso, es bastante respetado por las autoridades francesas al más alto nivel. Este mecanismo entra con libertad a los centros de privación de libertad y nosotros observamos como aspecto positivo que no hay restricciones de ninguna naturaleza, algo que resentimos en este momento de algunas autoridades del Instituto Penitenciario, sobre todo, que están teniendo restricciones para que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura pueda realizar su trabajo con libertad, sin limitaciones y sin restricciones de ninguna índole. El mecanismo francés entra a los centros de privación de libertad, tiene acceso a sus bases de datos, entra con sus cámaras fotográficas, entra con grabadoras, entrevista a privados de libertad, entrevista a autoridades, y estas autoridades con todo respeto le facilitan y con todo profesionalismo toda la información que es necesaria, circunstancias y cualidades que nosotros queremos que en Honduras sea lo mismo, porque volvemos y reiteramos lo que hemos dicho en ocasiones anteriores: la función penitenciaria, la función de los privados de libertad es una función pública y, por tanto, al ser pública, tiene que estar abierta a los organismos controladores del Estado. No se olvide que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura es una institución estatal que es el contrapeso que las autoridades a nivel de seguridad tienen y, por lo tanto, deben concederse en las prerrogativas y las facilidades que nuestra ley establece. Todo lo contrario de lo que ocurre en Honduras, abogada, donde siempre hay limitantes cada vez que el Mecanismo Nacional de Prevención quiere realizar alguna inspección, como lo demanda la ley. Efectivamente, y lastimosamente, Ronnie, este obstáculo nosotros lo hemos venido viviendo en los últimos meses, porque vale decir, antes de que asumiera el control la policía militar, antes de que asumiera el control en los centros de privación de libertad el ejército, nosotros no teníamos limitante ninguna índole. Antes bien manejábamos un diálogo cordial, se nos informaba con antelación, nosotros emitíamos nuestras recomendaciones, y es algo que nosotros en este momento estamos observando como negativo, y este es el llamado que hacemos a las autoridades del país al más alto nivel, al ministro de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización, abogado Chan Castillo, al honorable presidente de la República, al Consejo de Seguridad, a que se abran las instituciones a lo que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Ahí escuché ayer planteando a la señora ministra de Salud sobre ciertos problemas que están teniendo en la Mosquitia para el otorgamiento de medicina a la población en aquel sector. Sobre esta circunstancia, el CONAPREP ha venido haciendo recomendaciones desde hace más de un año, cuando nosotros hicimos una visita a la Mosquitia, en donde detectamos que la población privada de libertad estaba consumiendo agua de pozo sin tratamiento. Bajo esta premisa, nosotros nos abocamos a la regional de salud y pudimos constatar que no solo la población privada de libertad consumía agua de pozo sin tratamiento, sino que toda la población que reside en esa zona. Planteamos en ese momento la situación al viceministro, planteamos en ese momento la problemática de las autoridades de la regional, de manera que el CONAPREP, en la medida en que hace su trabajo en los centros de privación de libertad, llega a un núcleo de población mucho más amplio, y sobre eso es que nosotros hacemos nuestras recomendaciones, porque nuestro propósito no es convertirnos en una institución únicamente de censura, en una institución que únicamente critica, sino que una institución propositiva, porque ese es el enfoque que nuestras recomendaciones llevan, propositivas, con miras a mejorar las condiciones en que vivimos todos los hondureños. Para culminar, abogada, a través de este reciente viaje a Francia,
¿cuál ha sido la conclusión o el apoyo de cooperación que ustedes van a recibir de parte de estos países al vivir en el país más violento del mundo, en Honduras? Hay promesas muy valiosas. De hecho, el mecanismo nacional francés viene también con fondos de la Unión Europea. Para marzo del otro año ellos estarán haciendo visitas conjuntas con nosotros en algunos lugares de privación de libertad. Desde ya solicitamos la apertura de puertas abiertas a las instituciones. Reitero, tomando en consideración que la función penitenciaria es una función pública y como función pública como tal tiene que estar abierta al público.